Muy buenas tardes, mis compañeros de mesa, señores abogados, señoras abogadas, público presente. Agradezco en primer momento al Colegio de Abogados y a la Comisión de lo Contencioso Administrativo la invitación cursada. Se me ha solicitado que comparta con ustedes en esta tarde el tema de tutela cautelar y Código Procesal Contencioso Administrativo, un balance. Intentaremos exponer en estos minutos que nos siguen un estudio comparativo de las circunstancias que el tribunal ha valorado en el otorgamiento y revisión de las medidas cautelares a tenor de las reglas que dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo a lo largo de estos 6 años de vigencia y aplicación. Régimen que, como todos sabemos, es un régimen atípico, abierto, flexible y que está regulado básicamente de los artículos 19 al 30 de ese cuerpo legal. Se procurará en esta disertación hacer una referencia a casos concretos para tratar de revisar en este estudio comparativo que nos proponemos las diferentes circunstancias que han valorado los jueces de la jurisdicción, es decir, a la hora de otorgar una medida cautelar, es decir, cómo esa apariencia o buen derecho o el peligro en la demora o cómo la instrumentalidad se interpreta y se aplica de la norma al caso concreto. Para ello, esta exposición la he dividido básicamente en 2 grandes aspectos, o en este balance que se propone hacer. Y es que primeramente vamos a tratar de revisar aspectos de orden procesal, específicamente entendiendo aquí entonces el análisis de circunstancias procesales específicamente. Y por otro lado, se analizarán algunos aspectos de fondo, tratando de hacer una revisión de casos concretos en particular para conocer de este modo cuál es la línea jurisprudencial del tribunal en primera instancia y del tribunal de apelaciones, que se estima que puede resultar de interés y utilidad para los señores abogados en este seminario. Iniciaremos entonces por revisar lo que denominamos aspectos de orden procesal. Y para este análisis vamos a partir entonces de la revisión de lo que se analiza en toda medida cautelar, es decir, los 3 elementos estructurales y los aspectos doctrinales, los presupuestos de fondo. Y sobre esta forma en que debe analizarse la admisibilidad de una medida cautelar es precisamente en la resolución 55-2015-1 dictada el 4 de febrero de este año por la sección primera del Tribunal de Apelaciones que se indicó que básicamente el juez debe, en la revisión de una medida cautelar, entrar primero a analizar las características instrumentales, como ya sabemos, la instrumentalidad, la urgencia, la provisionalidad, y explica el tribunal que solo una vez que hayamos superado este primer filtro inicial, debemos abocarnos a la tarea de revisar entonces los presupuestos de fondo, la apariencia o buen derecho, el peligro en la demora o la ponderación de intereses en juego. A partir de lo anterior, entonces, veamos qué es lo que se ha expuesto reiteradamente en cada caso y en los casos que se van a explicar. Entonces, sobre la instrumentalidad. Es mediante la resolución 15-3356-1027-CA del 23 de julio de este año que el Tribunal de Apelaciones, la sección segunda, conociendo una medida cautelar de empleo público en donde se alegaba un acoso laboral y que, con vista en el acoso laboral, la persona había sido trasladada, definió el Tribunal de Apelaciones instrumentalidad en los términos que indico, como la necesaria correlación entre el objeto pretendido y lo que la medida va a garantizar a los efectos de una ulterior sentencia estimatoria. Esta medida cautelar en primera instancia fue rechazada y en segunda instancia también por la razón que de inmediato se pasa a exponer, y es que, como les había dado el antecedente, se estaba alegando un traslado, alegaba el actor que se había dado un traslado de su puesto de trabajo y que esto obedecía a persecución laboral. Sin embargo, cuando se analiza la gestión o la petición, básicamente estaba centrando su tema petitorio en un tema de daños y perjuicios. Por lo tanto, no se observó entonces esta necesaria correlación entre ese objeto de lo pretendido y garantizar con la adopción de la medida cautelar lo que le estaba solicitando la parte actora.
Permítaseme además aclarar aquí, porque me parece importante y solo lo voy a hacer de manera muy breve, porque sé que el tema de la discrecionalidad se abordará el próximo viernes en este mismo seminario. Pero me parece importante hacer ver que, en este caso, el tribunal también se permitió hacer una nota breve sobre el tema de discrecionalidad, porque el actor alegaba además, dentro de sus argumentos para pedir los daños y perjuicios, que se trataba de un tema de salud ocupacional y que por eso él estaba pidiendo los daños y perjuicios ante el daño que se le había causado por el traslado. Sin embargo, el tribunal además, a pesar de que rechaza la tutela, se permite hacer la consideración y le indica a la parte que si se está alegando un tema de salud ocupacional, debía de constatar ante el tribunal que estaba revisando la medida que la gestión específica de la salud ocupacional a la que hacía referencia debía haberla hecho de conocimiento de la administración y haber dado cuenta al tribunal o que la administración había sido omisa en el conocimiento de esa información o que había adoptado una posición, pero que en todo caso, ante esa posición de respetar la discrecionalidad de la administración en ese tema específico, el tribunal además debía ser respetuoso y se permitió hacer esa indicación en el caso concreto. También en la resolución 55-2013, pero esta vez de febrero de este año, la instrumentalidad se definió en el sentido de que debe existir una relación directa e inmediata de la solicitud de medida cautelar y de lo que se va a discutir en el fondo. Indicaba el tribunal entonces, es decir, cuando hablemos de instrumentalidad, tenemos que ver esa relación directa e inmediata que vía tutela cautelar busca proteger la situación jurídica de quien acude a los tribunales y además del objeto que se pretende garantizar cuando esa persona acude con su demanda a los tribunales. En palabras más simples y concretas, cuando hablemos de instrumentalidad, vamos siempre a referirnos a un tema de pretensiones. Abordando el tema de la característica estructural de la urgencia, por ejemplo, mediante la resolución 13-2015 del 13 de enero de este año igualmente, igual en un caso de empleo público, la medida cautelar se rechaza valorando el juez de instancia que no había urgencia en lo solicitado y en relación a esta no urgencia se relacionaba directamente con el interés público. ¿Por qué se presentaba o se indicaba que no había urgencia? Básicamente porque ha sido un criterio reiterado de los jueces, al menos de primera instancia, que tratándose de la reinstalación de funcionarios que han sido despedidos, lo que debe valorarse con el tema de urgencia es la cercanía en el tiempo que hay entre el momento en que fue despedido y el momento en que se presentó la solicitud de cautela ante el tribunal. Esto había transcurrido sin mayor acontecimiento en esos términos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en la sentencia que les he referido, estimó que mientras la medida cautelar se presente dentro del plazo de 1 año que concede el Código Procesal Contencioso Administrativo como el tiempo necesario para presentar la respectiva demanda, no puede considerarse que esa solicitud cautelar haya perdido la característica o la condición de urgencia o que se trate de una tutela que se presenta de manera tardía. Encontramos entonces una posición novedosa e interesante porque se entiende la característica de urgencia dentro de ese plazo legal de 1 año que se tiene para establecer el proceso contencioso o la demanda. Por último, con respecto al tema de provisionalidad como característica estructural, pues de la muestra o revisión que se hizo de las diferentes sentencias, más allá de que se entiende como la permanencia en el tiempo de la decisión que se adopta cautelarmente hasta que se resuelva por el fondo la situación objeto principal del debate judicial, no hay mayor comentario adicional que hacer porque básicamente en eso se centra la orientación o lo que se dice sobre esa característica. Ahora bien, entremos a ver lo que se ha indicado respecto a la apariencia o en derecho, al peligro en la demora y a la ponderación de intereses en juego como presupuestos a analizar en toda medida cautelar. Recordemos entonces que cuando
se está ante la apariencia de buen derecho, básicamente lo que analizamos es el juicio de verosimilitud, es decir, no ofrece carácter alguno de falsedad lo que se está solicitando por la parte, o como ese juicio de probabilidad de lo que se pretende. Básicamente se analiza que lo solicitado no resulte temerario. Y aquí tal vez lo más relevante de comunicar y de compartir con ustedes es la posición que ha adoptado el tribunal con alguna reciente data, podríamos decirlo, y es que se ha optado por hacerle ver a la parte que en algunas solicitudes cautelares la existencia del presupuesto de apariencia o buen derecho o se observa disminuida o del todo no se observa. Obviamente haciendo una revisión directa de lo que se pretende con la medida cautelar o con el proceso ya presentado. Ejemplo de esto lo encontramos en la resolución 154/2015. En esa oportunidad, la señora jueza del Tribunal de Apelaciones se permite explicarle al petente que ante lo solicitado, porque se trataba de un empleo público, no se consideraba la existencia o la apariencia de buen derecho en grado absoluto y más bien la calificaba de disminuida en razón de la absoluta inexistencia de prueba que había la parte allegado a los autos, entendiendo entonces que la ausencia de prueba relacionada a la carga que le compete a quien hace la solicitud de una medida cautelar a tenor de lo dispuesto en el artículo 317 del Código Procesal Civil podría referirse o relacionarse directamente a esa valoración disminuida de la apariencia de buen derecho, asumiendo entonces esta carga procesal de quien acciona. Por otra parte, dentro del voto 155/2015, este fue en abril de este año, también se presentó una situación muy particular. Les expongo brevemente. El caso se trataba de un grupo de familias ubicados en la zona de Atenas, cerca del monte o del Cerro Pan de Azúcar, que ha tenido, no sé si ustedes habrán tenido noticia de estos, reiteradas revisiones por parte de autoridades como la Comisión Nacional de Emergencia, por un problema que todavía está en discusión, de la falla que tiene el cerro en la base del cerro y que da probabilidades de derrumbe y que pareciera que incidió directamente en unas casas ubicadas cerca y que ya se habían estado dando algunos derrumbes, algunos deslaves y que presentaba una peligrosidad ciertamente para ese grupo de población. El grupo de personas o de familias que presentó esta medida cautelar, básicamente lo que pretendían es que les permitiera mantenerse viviendo en sus casas de habitación. Situación que ustedes comprenderán para el tribunal no era sencillo, o sea, se trata de núcleos familiares y no uno o dos, eran varias familias que estaban siendo afectadas por una decisión del Ministerio de Salud, en alguna medida diciéndolas así afectadas porque se había declarado la inhabitabilidad de la vivienda. En primera instancia, la medida fue rechazada y en segunda instancia igualmente fue rechazada, pero aquí en relación a la revisión que se hace de la apariencia de buen derecho, lo que me permito hacerles ver es que el tribunal lo que valoró fue que debía de entenderse y hace un examen importante de por qué eso pretendido en ese momento no era posible entenderlo como ese juicio de verosimilitud o esa probabilidad de que se llevara a buen término lo pretendido. Y en razón de que lo que se estaba pretendiendo en alguna medida, el criterio del tribunal atentaba directamente contra la vida de las personas que lo estaban solicitando, porque habían estudios técnicos de la Comisión de Emergencias y el estudio que emite el Ministerio de Salud cuando declara la inhabitabilidad del riesgo que existía para esas familias de mantenerse ahí. Explicó el tribunal en aquella oportunidad que a las partes que sin embargo debía entenderse que la no presencia de esa apariencia de buen derecho pedida cautelarmente no descartaba esa apariencia de buen derecho en el juicio o en la demanda que se estaba presentando igualmente. Otro caso también de apariencia de buen derecho que podemos referir en este momento es una solicitud que se hizo para que se suspendiera cautelarmente un remate. En este caso en concreto, el tribunal fue
prolijo en dar las razones a las partes de por qué esa gestión no se puede atender, y fue básicamente porque la solicitud del remate que se pretendía ya en etapa de ejecución de sentencia era sobre una demanda laboral. Es decir, se trataba de la intromisión del tribunal cautelarmente, pero en un aspecto que está absolutamente imposibilitado de atender, porque se trataba de actuación, en primer lugar, jurisdiccional, pero sobre todo de una demanda laboral con carácter de cosa juzgada material. Básicamente, esos son tres de los aspectos importantes que me pareció de interés rescatarles respecto a esa ponderación de la apariencia o en derecho, y hacerles ver que en términos generales en la revisión de medidas cautelares la apariencia o en derecho casi siempre se tiene por acreditada. Más bien son las excepciones como las que le he comentado, en donde entra el tribunal a hacer un cuestionamiento de ese elemento propiamente dicho. El otro aspecto que podemos revisar cuando analizamos la medida cautelar tiene que ver sobre el peligro en la demora. Y aquí básicamente, referido al tema de daños, ¿cuál es el daño que debe demostrarse en la medida cautelar? De la revisión de las diferentes sentencias dictadas, tanto en primera instancia como en segunda instancia, partiendo de que daño es esa lesión de un bien jurídicamente relevante, es de resaltar que en primer lugar la idea superada de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que establecía como un requisito ese daño de difícil o imposible reparación, criterio abandonado con la introducción y la aplicación del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y en tribunal, respecto al daño, ha reiterado, no se trata de cualquier daño, este daño debe ser grave, y este daño, dentro de esa gravedad, debe demostrarse y acreditarse la calificación de esa gravedad. Además de eso, se ha insistido en relación al daño, la necesidad que tiene la parte de aportar prueba útil y necesaria. Y en ese sentido, el tribunal también se ha permitido de manera reiterada exponer a las partes, cuando ha tenido que hacer el rechazo de la medida cautelar, de indicar cuáles son esos medios de prueba a que las partes están obligadas a presentar para demostrar ese daño. Y básicamente es cualquier medio de prueba de los que permite el ordenamiento, bajo un criterio muy amplio que va a tener el tribunal cuando lo analiza, obviamente bajo las reglas de la sana crítica. Pasemos entonces ahora a revisar casos específicos. Por ejemplo, el daño, cuando específicamente se refiere a un daño de carácter patrimonial. ¿Qué se ha dicho en ese sentido? Entonces, analizando este tema de afectación patrimonial, por ejemplo, cuando se trata del cobro de cuotas obrero-patronales o cuando se ha revisado el tema del pago de algún tributo. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Apelaciones es que en esos casos al menos se trata de obligaciones forzosas dadas por imperio de ley y que la parte combinada al pago de esa suma de dinero cuando acredita que tiene un daño, que se incurre en un daño si se le obliga a hacer el pago, debe necesariamente acreditarlo. ¿En qué sentido? Expone el Tribunal de Apelaciones. En primer lugar, debe de acreditarse entonces la imposibilidad de pago, en el sentido de que como erogación de una suma de dinero le causa un peligro al petente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que el pago de esa suma de dinero en ese momento específico va a incidir directamente en un tema de atención con obligaciones de carácter patronales o de obligaciones con proveedores, o que conllevaría inclusive a la paralización de la empresa por la afectación en el flujo de caja. Ahora, ¿por qué medios? Indicó el tribunal, ustedes tienen que acreditar eso ante esta instancia. Reiterada es la jurisprudencia en el sentido de que ese tipo de afectación debe estar referida a un tema de certificación de contador público autorizado, estados debidamente auditados, estados financieros debidamente auditados,
o prueba específica, por ejemplo, que haga constatar ante el tribunal la planilla, si se trata de una empresa. ¿Cuál sería la afectación del cierre de esa empresa respecto a la planilla y a los trabajadores que dependen de esa empresa? También ha insistido el tribunal como un segundo aspecto en relación a este tema del daño de orden patrimonial, aquellos casos particulares en los que la parte, si bien es cierto, presenta la tutela cautelar, informa que ya suscribió un arreglo de pago. Esto es en alguna medida un poco frecuente, entendiendo que esta decisión, si se quiere, un poco precipitada del arreglo de pago o desesperada, va precisamente en relación directa a la necesidad o a la urgencia que yo tengo de que no cierren la empresa. Pero el tribunal lo que analiza con el arreglo de pago es que si aún así el arreglo de pago se suscribió, yo debo de acreditar la existencia del daño a pesar de haber suscrito este arreglo de pago. Me interesa rescatar aquí y hacer hincapié. No es que se está diciendo se pida la tutela cautelar y no se cumple por lo menos con la obligación de intentar un arreglo de pago. Lo que debe de acreditarse es que el arreglo de pago, que por una cuestión de desesperación, de urgencia, de medida última y necesaria, mientras obtengo la tutela cautelar, esa decisión me afecta directamente la condición financiera de la empresa. Y entendiendo que la tesis de que el pago es ilegal, de que el pago se hizo bajo protesta, va a ser una discusión que a nivel de apelaciones no va a tener relevancia alguna, porque tendrá que revisarse por el fondo del asunto. Aunado a que, si se da el pago o el arreglo de pago que se ha indicado, pues, y en un tema de ponderación de intereses, es una situación que únicamente va a beneficiar a todas las partes. En el caso concreto de la resolución 287/2015, se estaba conociendo una medida cautelar del cierre de un local comercial. La sección segunda, en esta oportunidad, valoró para rechazar la medida cautelar la no presentación de prueba que demostrara ese daño grave en los términos que se han expuesto. Entendiendo que cuando se trata de administración tributaria, esta administración tiene potestades y mecanismos para determinar las sanciones ante un incumplimiento y que sobre todo existe ese deber de cumplimiento por parte del obligado, exonerado en alguna medida cuando se logra acreditar el daño en los términos que se ha referido. Pero que la simple decisión de no cumplir una obligación legal no puede ser única y suficiente cuando estamos en presencia de un cumplimiento de ley. Dentro de la resolución 251-15, igualmente la sección segunda del Tribunal de Apelaciones estaba revisando una tutela cautelar para evitar el cierre de un negocio. Igualmente, en este caso, se indicó que la prueba que se había aportado no era suficiente para acreditar que estaba afectándose el principio de negocio en marcha, ni que había una afectación directa y real a las finanzas de la empresa. Analicemos ahora un poco el tema del daño, pero referido a empleo público. Por ejemplo, en la resolución 334/2015, la sección segunda, conoció una solicitud cautelar de la parte porque se había eliminado un plus salarial, hacía ya unos meses atrás. Esa era su tutela cautelar, que se reincorporara a su salario ese plus salarial eliminado. Cuando se trata de materia laboral, de empleo público, ya sea en casos de despido o como el que les estoy referenciando, que era un tema de la eliminación de un plus salarial, ha sido jurisprudencia reiterada del Tribunal de Apelaciones analizar ese daño a partir de la presunción humana. Desde que el Tribunal de Apelaciones entró en funciones en el año 2010, ha aceptado en este tema particular la aceptación de la presunción humana establecida en el artículo 417 del Código Procesal Civil como un medio de prueba para acreditar la existencia de un daño, entendiendo que esta norma le permite aplicar al juez una presunción, en este caso la presunción humana, cuando se está en presencia de un hecho comprobado.
En el caso que les comento, entonces, ¿cuál era el hecho comprobado? Que acreditó por medio de una certificación que decía unos meses atrás en su salario se había eliminado un plus salarial específico. El punto a dilucidar para el tribunal en el caso concreto es el impacto que puede tener esa situación en el patrimonio de la persona. Al menos esa ha sido la primera línea jurisprudencial, esa disminución real en el patrimonio de ese funcionario, en el salario propiamente dicho. Pero no se aparta esa presunción humana o no se desliga del deber que tiene siempre quien la solicita, la tutela cautelar, de demostrar o probar esa afectación. No hay una exoneración en ese sentido. Porque entenderíamos que esta situación patrimonial puede verse como dificultades financieras y son fácilmente presumibles. Pero nunca se releva la carga procesal del artículo 317 del Código Procesal Civil. Este caso particular fue rechazado en razón de que no se encontró esa prueba suficiente o esa obligación de la parte de aportarla. Pero además aquí el tribunal se permitió hacer alguna valoración adicional y es que entendió que el pago de un plus salarial va relacionado directamente con una asignación de una tarea particular o específica o más allá por el cumplimiento de un requisito de una condición profesional o personal de ese funcionario. Y en este caso no se demostró ni el daño grave, pero tampoco se demostró que quien estaba pidiendo el reintegro de ese plus salarial realmente le correspondía el plus salarial en función o en razón de las labores que desarrollaba, de las tareas que le asignaba la administración. Se permitió recordar además el tribunal la jurisprudencia reiterada de Sala Constitucional en el sentido de que esa condición de plus laboral no concede un derecho subjetivo. Por eso la medida cautelar fue denegada. Pero aquí me interesa resaltar el tema de que en relación al daño, vean la referencia al tribunal. Si bien es cierto, se extrañó el daño desde dos sentidos. La no demostración de la disminución o la afectación patrimonial por la disminución de su salario, pero también de no demostrar por qué él requería o se había hecho acreedor de ese plus salarial y básicamente en relación directa a la asignación de alguna función específica. Revisemos ahora el tema de la ponderación de intereses en juego. ¿Cómo se ha revisado este punto? Básicamente, entonces, el tribunal tiene que hacer la revisión de los intereses en juego desde la perspectiva del interesado, del que pide la medida cautelar, desde la perspectiva de terceros interesados y desde la perspectiva de la administración. Básicamente, cuando se analiza la perspectiva del interesado, nos centraríamos casi en analizar temas de empleo público cuando se opta, tal y como lo reseñábamos hace unos minutos, cuando se acepta el daño grave como una disminución en el patrimonio con la acreditación de la prueba y por una presunción humana, siempre y cuando entonces no se haga la valoración del interés de la administración que pueda estar por encima del interés de la parte. Cuando se trata de terceros, hay un caso muy particular que me voy a permitir conversar con ustedes y es el que tuvo conocimiento de la sección segunda del tribunal. Se trataba de una gestión que presentó una empresa autobusera ante el cuestionamiento de un cambio de la terminal de buses que se ubicaba en el centro de San José. La decisión del Consejo de Transporte Público cuando decide trasladar esta parada de autobuses básicamente hacía referencia a un tema de patrimonio arquitectónico y cultural, porque estaba localizada la parada de buses cerca de una iglesia católica que revestía estas características. Sin embargo, cuando el tribunal se permite hacer la revisión, valoró además que dentro de la motivación que externó el Consejo de Transporte Público estaba, además del tema del patrimonio histórico, la situación particular de una importante cantidad de quejas y denuncias de terceros
y de, por ejemplo, de negocios que estaban a la par y también de situaciones que había tenido que atender la propia administración por el caos vial que se provocaba. En primera instancia, el tribunal rechazó la medida cautelar porque estimó que no había ningún tipo de daño. La empresa básicamente alegaba un daño de carácter patrimonial, porque decía que el traslado de la parada de autobuses a un lugar que era como a 700 metros de distancia del lugar original incidía directamente en los usuarios, porque el cambio de lugar refería a un lugar un poco inseguro. Cuando el tribunal revisa, en primera instancia se rechaza, como les comento. Cuando se va al tribunal de apelaciones, se presentó además otro tipo de prueba y fue básicamente 7 denuncias presentadas por usuarios por robo, presentadas y tramitadas ante el organismo de investigación judicial por el cambio de la parada de autobuses. Cuando el tribunal entra a conocer este caso tan particular, reconoce tanto el daño de la empresa, el daño patrimonial, porque ciertamente la empresa hizo un esfuerzo y demostró con todos los elementos a los que hemos hecho referencia, que son necesarios para acreditar el daño patrimonial, esa afectación y la disminución, haya aportado prueba pericial que el tribunal entendía que sí tenía ese carácter de poder demostrar fehacientemente la afectación financiera de la empresa, pero también aceptó la existencia de esas denuncias por robo de esos usuarios. ¿La medida cautelar se otorgó en los términos que quería la parte actora? No se otorgó en esos términos, porque vieran que curiosamente en este caso también el tribunal valoró el interés de la administración. ¿En qué sentido? En que, como les había referido, habían serias denuncias del caos vial que se provocaba la ubicación de esa parada de buses y, como les comenté, además había un tema de patrimonio arquitectónico también de por medio. Cuando se revisa la medida cautelar, el tribunal lo que opta es porque el informe técnico del Consejo de Transporte Público dio 2 opciones cuando estimó el cambio de la terminal de autobuses. La medida cautelar se adoptó no entonces en los términos originales para que se colocara la parada de buses donde inicialmente estaba, sino entendiendo que había una segunda opción técnica demostrada por el Consejo de Transporte Público y que lo que se decidía era, ponderando aquí los intereses de todas las partes y por las razones que les he expuesto, el traslado a esa segunda opción que en el informe técnico estaba ya designado. Aquí también, de manera muy breve, esta decisión la adopta el tribunal y hace ver que lo hace a tenor de el respeto que debe tener a la discrecionalidad administrativa. Existía un informe técnico del cual no había sido cuestionado por la parte que había solicitado la medida cautelar y por lo tanto no había por qué obviarlo y daba una segunda opción igualmente viable. El tribunal aquí expone además a las partes que, si bien es cierto, se está adoptando esta medida de esta forma, la medida cautelar, era posible, tal y como todos nosotros lo conocemos, que a partir de una nueva situación que se presentara con el nuevo traslado, no se descartaba la posibilidad de las partes de volver a gestionar una nueva medida cautelar, entendiendo que probablemente la segunda opción tal vez no podría dar los resultados esperados. Otro ejemplo de valoración de interés público cuando hay afectación a terceros la encontramos en la resolución 701 dictada por la sección primera también de este año, específicamente el 12 de enero de este año. Se trataba de un empleo público, una persona que había sido contratado o tenía funciones de asistente médico fue despedido del Hospital Blanco Cervantes. Luego de un procedimiento administrativo que se observó por parte del Tribunal de Apelaciones, fue garantista del derecho de defensa y del debido proceso, como debe ser. Determinó, y por eso fue el despido, que había habido una afectación directa a una persona de la tercera edad cometiendo acoso sexual y comprobándose el acoso sexual contra esta persona de la tercera edad. El tribunal, en primera instancia, les comento, la medida cautelar se otorgó. Y se otorgó valorando el tema de la presunción humana y la afectación que se ocasionaba a este asistente médico o enfermero.
Y en primera instancia se adopta una contracautela y se dispone a la Caja Costarricense del Seguro Social que debe, como contracautela, reinstalar o reubicar a esa persona que estaba destacada en el Hospital Blanco Cervantes en unas labores y en funciones que no tuviera contacto con personas de la tercera edad. Cuando la Caja Costarricense del Seguro Social presenta la apelación, únicamente el cuestionamiento que hace referido a la ponderación de intereses, y en este caso a la ponderación de intereses de esos terceros que son los usuarios del Hospital Blanco Cervantes, que es una población vulnerable, calificada como una población de la tercera edad. Y el tribunal rechaza la medida cautelar en segunda instancia, haciendo ver que en este caso lo que se había comprobado era una situación de vulnerabilidad de una población específica, la del Hospital Blanco Cervantes, y que en ese caso esa valoración o ponderación de intereses tenía que ir a favor de ese grupo poblacional. Y cuestiona además también aquí, de manera muy breve, el tema de la discrecionalidad administrativa con respecto a la contracautela que se le ordenó a la Caja, en razón de que lo que hace ver es que esa persona está contratada en el Hospital Blanco Cervantes, que tiene una función muy específica, que es la atención particularmente de personas de la tercera edad, y se ordenaba a la Caja Costarricense del Seguro Social a que lo mantuviera en el hospital, pero en funciones donde no tuviera contacto con personas de la tercera edad, siendo que el grueso de la población y de funciones que se atienden en ese hospital específicamente está referido a ese grupo poblacional. Veamos entonces de manera muy breve, ya casi para ir terminando, cuándo se analiza la ponderación de intereses desde el punto de vista de la administración. Y aquí lo podemos referenciar a los temas de empleo público, básicamente en dos líneas. Cuando se analiza la necesidad de amparar o defender los intereses de personas o de poblaciones en estado de vulnerabilidad. Ya vimos el caso de la situación de la persona de la tercera edad en el Blanco Cervantes. Y también se analiza en casos de empleo público la ponderación a favor de la administración cuando se hace un análisis de el nivel de jerarquía y el nivel de función que lleva a cabo ese funcionario dentro de la estructura organizacional, haciendo una relación directa a temas de pérdida de confianza y de probidad, encontrando desde ese sentido dos situaciones. Básicamente, que las voy a referir cuando veamos aspectos de fondo. Antes de entrar a esos aspectos de fondo, brevemente, otros aspectos muy generales en temas de procesales. Por ejemplo, sobre la admisión de prueba para mejor resolver en segunda instancia. Se había observado una particularidad situación y en el sentido de que se rechazaba la medida cautelar en primera instancia y generalmente el juez hacía una referencia a cuáles eran los elementos que se habían extrañado para acreditar el daño alegado. Entonces se presentaba la apelación y en segunda instancia se llevaban esos nuevos elementos probatorios con carácter de prueba para mejor resolver, y en alguna medida se empezó a cuestionar que era una práctica entendida como un abuso del derecho, específicamente en la resolución 97-2015 en la sección primera hubo una posición enérgica de la representación estatal en ese sentido. Aclaró el tribunal en aquella oportunidad que la admisión de prueba en esta etapa es básicamente un tema legal, porque así está dispuesto en el artículo 158 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pero aclarando además que esa admisión de prueba no es simplemente por llegar y presentarla, sino que siempre hay una valoración seria del tribunal en razón de que eso que se llega en esa instancia sea realmente vinculante y útil a los alegatos de la parte con respecto a los agravios que presenta en esa instancia. Otro aspecto procesal también que me parece relevante conocer es sobre la posibilidad de ampliar o ajustar las pretensiones en las audiencias de medidas cautelares en segunda instancia. En criterio de los señores jueces de apelaciones, esta posibilidad no se puede aceptar, porque establecen que hay un momento procesal para la ampliación o el ajuste de los extremos petitorios
que básicamente se entienden en la etapa de trámite. Entiende que es entonces competencia del juez de trámite o en alguna medida del juez o del tribunal de juicio, si es que se tuviera que dar así antes del inicio del juicio, la competencia específica para conocer ampliación o ajustes de pretensiones. Entendiendo el tribunal que se basa en el principio dispositivo, que en pureza técnica no se concreta en segunda instancia la pretensión si hay una modificación, porque se estarían vulnerando etapas como las que se dan en primera instancia de la posibilidad de dar traslado y de revisar básicamente si procede a tenor de las reglas del Código Procesal Contencioso Administrativo ese ajuste y pretensión. Y por lo tanto, ante esa gestión en segunda instancia, se rechazó esa posibilidad de ampliar o ajustar la pretensión de la demanda, y esto se dio básicamente porque iba referido a un intento de la parte accionante de tratar de que se conociera la medida cautelar sin que realmente se hubiese definido el punto específico de lo pretendido como extremos petitorios. Se intentó introducir ahí el tema para tratar de definirlo como pretensión. El tribunal lo que falla es, aparte de dar la explicación que les he expuesto, que entonces no se puede aceptar la tutela cautelar por un tema de instrumentalidad, como lo vimos al inicio. En ese caso particular, también el tribunal lo que se permitió fue hacer un comentario adicional. Recordarán ustedes el tema de la demanda implícita como aquella en donde el juez tiene la competencia de poder fijar el cuadro fáctico que se logre derivar del objeto del proceso y de los elementos de convicción ofrecidos, aunque no estén expresamente formulados por las partes pero que se puedan desprender de las manifestaciones. Sobre demanda implícita hay resoluciones de la Sala Primera, por ejemplo la 502-FS1-2010, y la 779-F-S1-2013. Porque en alguno de los alegatos la parte también intentó alegar para que se conociera su medida cautelar ese tema de demanda implícita, pero el tribunal niega esa posibilidad y dice que no se está en ese estadio procesal, porque no se está conociendo el fondo del asunto, sino que se está una etapa inicial del proceso y que definitivamente debe de respetarse el íter procesal de la demanda, y que esa etapa de ajustar o ampliar la pretensión debe de respetarse de acuerdo a las etapas que se tienen establecidas para la misma, y en definitiva rechazó la medida cautelar. También ha analizado el tribunal la posibilidad de que se dé un desistimiento parcial de pretensiones. En este caso, el tribunal, la sección primera, lo que explicó a la parte es que ciertamente ante un desistimiento parcial o total, pues tal y como lo establece el artículo 113 del Código Procesal Contencioso Administrativo, siendo resorte de quien acciona, no se puede oponer el tribunal ante a un desistimiento parcial. Lo particular de este asunto es que el desistimiento se intentaba introducir para que no se valorara una pretensión que hacía referencia al involucramiento de un tercero que no estaba en ese momento presente como demandado. El tribunal acepta el desistimiento por las razones que les he explicado. Sin embargo, aquí se permite hacer una revisión íntegra de los extremos petitorios de la demanda y concluye que, en definitiva, aunque acepte el desistimiento del cuadro fáctico que se desprende y de la revisión en concreto de toda la pretensión del proceso, se requería la presencia de ese tercero que no era parte y no entra a conocer la medida cautelar por la debida integración de litis a la que había que hacer previamente referencia. Veamos entonces de manera inmediata relacionado a este tema lo que se ha discutido con respecto a la integración de litis en medidas cautelares. Básicamente se ha analizado entonces, cuando estamos en medidas cautelares y tenemos que revisar el tema de integración de litis, es que la integración debe proceder solo si resulta absolutamente indispensable la participación de esos otros sujetos, en tanto la resolución de fondo les pueda afectar, cuando se está en presencia de disposición legal a partir de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo con actividad formal de la Administración, o
o porque de la relación jurídica debatida se obliga a traer a esos otros sujetos. En este caso particular, por ejemplo, mediante la resolución 9/2015, la sección primera analizó un tema de integración de litis. La medida cautelar y la demanda como tal intentaba demandar, se intentaba traer a dos exfuncionarias por la actuación de un procedimiento administrativo, y en razón de lo cual había una solicitud también de daños y perjuicios. Cuando se analiza el tema, el tribunal pues hace referencia a la 106 del Código Procesal Contencioso, del Código Procesal Civil, por remisión expresa, el 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con el 71 del Código Contencioso. Pero definió en ese caso particular que se dio una situación, y es que cuando se revisó el tema de pretensiones a nivel de medida cautelar, el proceso que originalmente se había tramitado como un proceso civil de Hacienda, y en esos términos ya había superado la etapa de audiencia preliminar, se había desistido de otras pretensiones y el proceso había quedado como un proceso civil de Hacienda. Por lo tanto, se analizó que ante esa circunstancia, esa integración que se quería hacer ver no procedía, porque se entiende que en estos procesos el actor es el que decide contra quién dirige su acción específicamente. Lo que al tribunal le interesó rescatar aquí es que en temas de medidas cautelares, cuando se revisa el tema de integración de la litis, no puede desprenderse la medida cautelar del proceso principal. Siempre tiene que haber esa relación en función de que no puede estimarse que cautelarmente pida algo sin obviar la presencia de todos los sujetos procesales, que necesariamente ese fallo eventualmente les pueda afectar solo porque estoy en una etapa previa de medida cautelar, que debe haber una relación directa y no puede desligarse esa posibilidad. Otro aspecto que también me parece importante rescatar es la posición que se dio en la resolución 247/2015 por la sección segunda el 2 de junio de este año, y básicamente rechazó la posibilidad de que se entre a revisar a nivel del Tribunal de Apelaciones una medida cautelar que no había sido conocida en primera instancia. La parte llega, hace sus alegatos, pero intenta introducir, además de los agravios que ya traía por la tutela cautelar que le había sido denegada, intenta introducir una nueva medida cautelar. El tribunal es muy cuidadoso y hace ver que eso que se intenta ahora introducir no ha sido conocido previamente y no hay una sola actuación dentro del expediente que haga razón de que se tenga conocimiento de esa solicitud. Por lo tanto, resulta una pretensión absolutamente novedosa y que debe de devolverse a primera instancia si la parte así lo quiere conocer, pero que en apelaciones se rechaza a portas esa gestión. Luego, hay otro aspecto que también me parece que puede resultar de interés, es básicamente aquí un tema que podría resultar de interés para los señores litigantes, y es que recuérdese que contra el acto que resuelve la medida cautelar, otorgándola, cabe recurso de apelación con efecto devolutivo. El efecto devolutivo no es otra cosa que lo dispuesto por el juez de primera instancia. La parte debe de cumplirlo a pesar de la interposición de los recursos ordinarios. En este caso en particular es mediante la resolución del 11 de agosto del 2015, que la parte presenta la apelación respectiva, y cuando se hace el análisis de las actuaciones en el expediente se observa que la tutela fue otorgada y se había ordenado una contracautela. Cuando se conoce la apelación, no se había presentado el proceso de conocimiento en el plazo dispuesto en la ley y tampoco se había cumplido con la contracautela. El tribunal hace toda una explicación de los alcances y de lo que significa el efecto devolutivo y hace una llamada de atención a la parte accionante en el incumplimiento del deber que tenía de cumplir con esa carga procesal, con la consecuencia aquí que se levanta la medida cautelar y hay una condenatoria en costas. Ya para terminar,
tres básicamente aspectos de fondo. Se discutió en algún momento por parte de la sección primera una situación que se había venido presentando de forma recurrente en el tribunal, y es que si resultaba posible ante la jurisdicción contenciosa administrativa conocer procesos en donde se discute lo decidido dentro de un proceso sumario de ejecución hipotecaria. Se había observado una seguidilla de gestiones cautelares orientadas a que se suspendieran remates en procesos cobratorios. En primera instancia, se había optado por declarar incompetencia, luego el criterio se modificó a acto no susceptible de impugnación. En primera instancia, se había indicado por parte del tribunal entonces la no competencia, o se declaraba este acto no susceptible de impugnación. El Tribunal de Apelaciones, cuando conoce una de estas medidas, lo que dispone es que en principio lo que se resuelve en vía de ejecución de sentencia sí puede ser sí puede ser perfectamente discutible en vía ordinaria, siempre que no se recurra a esta vía para intentar discutir el tema de nulidades procesales dentro del proceso de conocimiento contencioso administrativo, tomando en cuenta el tribunal que además, si se trataba de un asunto en donde se involucraba un ente público, pues se abría aún más la competencia, pero que debía descartarse la posibilidad o la idea de que no era posible simplemente declarar un acto no susceptible de impugnación, conocer esa posibilidad, pero siempre y cuando, y era responsabilidad, de la parte y del juez de primera instancia, conocer que lo que se tenía que revisar con sumo cuidado era lo que se pretendía con ese proceso, porque si hacía referencia a nulidades del proceso ejecutivo, pues obviamente sí, la posibilidad no está abierta, y en ese criterio también, ya inclusive como les comenté, también por el tema de incompetencia, tuvo conocimiento sala primera y se pronunció en idénticos sentidos. En este sentido estaban la resolución 76-F-TC 2012 y la resolución 42-F-TC del año 2010. Otro aspecto también que me parece importante rescatar es sobre el tema de la solicitud de anotación de demanda. ¿Cuándo procede? Se procede siempre que esté en discusión un derecho real sobre el inmueble. Aquí lo que el tribunal analizó ante una medida cautelar que se presentó es que, al igual que en los procesos de suspensión, por ejemplo, de un remate en procesos cobratorios, o el tema de la solicitud de una anotación de demanda, estamos en presencia no del régimen atípico, flexible y amplio dispuesto en el Código Procesal Contencioso Administrativo respecto a las medidas cautelares, sino frente a medidas cautelares típicas, dispuestas en la ley, descritas los presupuestos en la ley, los requisitos para otorgarlas también están en la ley. Lo que se había observado por parte del Tribunal de Apelaciones es que se había dado una práctica que, ante una solicitud de medida cautelar, en una solicitud de anotación de demanda, en una solicitud de medida cautelar ante causa, se estaba otorgando. La situación aquí particular es que cuando estoy ante una situación, a una medida cautelar ante causa, todavía no tengo el proceso técnicamente, y entonces no procede de manera anticipada, indicó el tribunal, otorgar esa medida, porque no tengo ese proceso de conocimiento, la demanda no está presentada. Y otro vicio que se encontró, pero ya en procesos de conocimiento, es decir, ya está la demanda presentada, es que se hacía la gestión de anotación de demanda y se daba la situación que se daba audiencia de esa medida cautelar, explicando entonces el tribunal que la audiencia, en los términos que se da a nivel del Tribunal Contencioso Administrativo y de la norma procesal contenciosa administrativa, es porque se trata precisamente de un régimen atípico, pero que en este caso, por ejemplo, la anotación de la demanda, por así disponerlo, los artículos 468 del Código Civil y 282 del Código Procesal Civil, ante la gestión lo que se haga, lo único que se corrobora es
la existencia del bien inmueble sobre el cual se pide anotar y que sea objeto de discusión en el proceso que se conoce, y procede la anotación por estar, reitero, ante un régimen de medidas cautelares típicas. Por último, y como les indiqué sobre el régimen de empleo público, para referenciarlo a temas de fondo, básicamente les indicaba, se valoraba la condición o la calidad jerárquica del funcionario que pide la reinstalación, entendiendo el tribunal que a mayor jerarquía, mayor confianza. Por lo tanto, ante la pérdida de confianza o un tema de probidad, el tribunal debe ser especialmente cuidadoso y valorar la ponderación de intereses en relación a la administración y no necesariamente al funcionario. Sin embargo, aquí hay tres asuntos que les voy a comentar en donde se dan las situaciones muy particulares. En la resolución 13/2015, otorgada por la sección primera, se revisó esta ponderación de intereses, de la ponderación del interés público en relación de la jerarquía del funcionario que pedía la reinstalación. Y lo que aquí analizó el tribunal es que, además del alto nivel de jerarquía que ostentaba en la organización este funcionario, se había demostrado que el despido era en razón de varios procedimientos administrativos, que el despido ya se había dado en razón de una decisión de un procedimiento administrativo, pero que aunado a ello, la misma administración estaba en curso otros procedimientos administrativos, ya habiendo sido despedido la persona por diferentes causas que se habían encontrado. Y lo que el tribunal analiza es que ante ese nivel de jerarquía, ante ese nivel de confianza que se tenía y ante esa conducta reiterada que llevó o que motivó el inicio de varios procedimientos administrativos, no se podía valorar ese interés particular del funcionario, sino que tenía que ponderarse el interés de la administración por encima de la del funcionario. En otro caso muy similar, también se trataba de un empleo público y se pedía la reinstalación. En primera instancia, se analizó la tutela cautelar y se concedió, se reinstaló a la persona, pero el juez de instancia lo que hizo fue un análisis costo-beneficio. Se trataba de un funcionario que tenía más de 23 años de estar en la administración. Y precisamente en relación a ese cargo que ostentaba de jerarquía importante y de funciones de nivel importante, estimó el juez de instancia que era más el costo que tenía la administración de tratar de sustituir a ese funcionario y adoptó algunas medidas, alguna contracautela en relación a separarlo específicamente de solo algunas de las funciones. El Tribunal de Alzada mantiene la medida cautelar, pero por razones diversas. No valoró el tema de la antigüedad del funcionario, sino lo que valoró es que ante un funcionario de esa trayectoria y analizando además que se había revisado el expediente y que en los últimos 6 años las calificaciones de servicio habían sido de excelente y sobresaliente, lo que la administración debió haber optado fue por haberlo reubicado o por haberle aplicado una medida cautelar y no tomar la decisión simplemente de despedirlo. En ambos casos, el tribunal lo que hizo fue una advertencia muy respetuosa a todas las partes, haciéndole ver a la administración que estaba en ese momento representada que la decisión se adoptaba por la forma en que se presentaban las circunstancias y que ante una modificación de esas condiciones se podía volver a pedir la revisión de la tutela cautelar. Hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de su utilidad la referencia a los diferentes votos y a las situaciones particulares que se han analizado en estos años por parte del Tribunal de Apelaciones. Muchísimas gracias.